Saludos a quienes me vean. Alguien lo escribió y nosotros lo leemos. A Federico se le ha comparado con un niño, se le puede comparar con un ángel, con un agua. Mi corazón es un poco de agua pura, decía él mismo en una carta. Con una roca, en sus más tremendos momentos, era impetuoso, clamoroso, mágico, como una selva. Cada cual le ha visto de una manera. Los que le amamos y convivimos con él, le vimos siempre el mismo, único y sin embargo cambiante, variable como la misma naturaleza. Por la mañana se reía tan alegre, tan clara, tan multiplicadamente como el agua del campo, de la que parecía siempre que venía de lavarse la cara. Durante el día evocaba campos frescos, ladras verdes, llanuras, rumor de olivos grises sobre la tierra ocre, en una sucesión de paisajes españoles que dependían de la hora, de su estado de ánimo, de la luz que despidieran sus ojos, quizá también de la persona que tenía enfrente. Yo le he visto en las noches más altas, de pronto, asomado a unas barandas misteriosas, cuando la luna correspondía con él y le plateaba su rostro, y he sentido que sus brazos se apoyaban en el aire, pero que sus pies se hundían en el tiempo, en los siglos, en la raíz remotísima de la tierra hispánica, hasta no sé dónde, en busca de esa sabiduría profunda que llameaba en sus ojos, que quemaba en sus labios, que encandecía en su ceño de inspirado. No era un niño entonces. Qué viejo, qué antiguo, qué fabuloso y mítico. Que no parezca irreverencia, solo algún viejo cantaor de flamenco, solo alguna vieja bailaora, hechos ya estatuas de piedra, podrían serle comparados. Solo una remota montaña andaluza sin edad, entrevista en un fondo nocturno, podría entonces hermanársele. El poeta Vicente Aleixandre publicó en 1937 esta nota sobre Federico García Lorca, un poco después del asesinato del gran poeta. En esos momentos ya se había iniciado la guerra civil y era casi impensable que alguien se refiriera a la homosexualidad de Lorca, tema en que por ese entonces se consideraba tabú y tema que empeoró cuando triunfó el régimen franquista en esa guerra. La homosexualidad de Lorca, así como la del mismo Aleixandre, era cosa sabida entre sus amigos, quienes evitaban referirse al asunto en público. Aleixandre dice que ese aspecto de su vida, García Lorca procuró aceptarlo después de largos sufrimientos y de vivir el amor, entre comillas, que no osa decir su nombre. El escrito de Vicente Aleixandre sobre Lorca continúa así. No hay quien pueda definirle su presencia, comparable quizás solo y justamente con el tifón que sume y arrebata. Traía siempre asociaciones de lo sencillo elemental. Era tierno como una concha de la playa, inocente en su tremenda risa morena, como un árbol furioso, ardiente en sus deseos, como un ser nacido para la libertad, y tenía para su obra futura un instinto de defensa tan primario que no puede por menos de traerme a la memoria de un genio, Goethe. Con una diferencia, y es que Federico era incapaz de la fría serenidad con la que aquel Júpiter encadenó el complicado mecanismo de sus instintos y pasiones y lo redujo a ruedas dentadas al servicio de su rendimiento intelectual. En Federico todo era inspiración, y su vida, tan hermosamente de acuerdo con su obra, fue el triunfo de la libertad, y entre su vida y su obra hay un intercambio espiritual y físico tan profundo que las hace eternamente inseparables e indivisibles. En este sentido, como en muchos otros, me recuerda a Lope. Vicente Aleixandre y Merlo fue un poeta español de la llamada generación del 27, académico de la Real Academia Española desde 1950.
Sus habilidades como escritor se hacen patentes al describir a García Lorca. En Federico, que pasaba mágicamente por la vida, al parecer sin apoyarse, que iba y venía ante la vista de sus amigos con algo de genio alado que dispersa gracias, hace feliz en un momento y escapa enseguida como la luz, que él se llevaba efectivamente. En Federico se veía sobre todo al poderoso encantador, disipador de tristezas, hechicero de alegría, conjurador del gozo de la vida, dueño de las sombras a las que él desterraba con su presencia. Pero yo gusto a veces de evocar a solas otro Federico, una imagen suya que no todos han visto. Al noble Federico de la tristeza, al hombre de soledad y pasión, que en el vértigo de su vida de triunfo difícilmente podía adivinarse. He hablado antes de esa nocturna testa suya, macerada por la luna, ya casi amarilla de piedra, petrificada como un dolor antiguo. ¿Qué te duele, hijo?, parecía preguntarle la luna. Me duele la tierra y los hombres, la carne y el alma humana, la mía y la de los demás, que son uno conmigo. En 1927, Vicente Aleixandre conoció a Federico García Lorca en el Teatro Fontalba de Madrid, en el estreno de la obra Mariana Pineda. Aleixandre era una persona de izquierda, cercano al anarquismo, y obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1977, ya muy mayor. Algo que, por cierto, no pudo lograr García Lorca, asesinado muy joven, aunque muchos consideran que debió haberlo logrado si hubiera sobrevivido. Sigamos con la nostálgica narración de Aleixandre sobre Lorca. En las altas horas de la noche, discurriendo por la ciudad o en alguna tabernita, como él decía, casa de comidas, con algún amigo suyo, entre sombras humanas, Federico volvía de la alegría como de un remoto país, a esta dura realidad de la tierra visible y del dolor visible. El poeta es el ser que acaso carece de límites corporales. Su silencio repentino y largo tenía algo de silencio de río, y en la alta hora, oscuro como un río ancho, se le sentía fluir pasándole por su cuerpo y su alma sangres, remembranzas, dolor, latidos de otros corazones y otros seres que eran él mismo en aquel instante. Como el río es todas las aguas que dan cuerpo, pero no límite. La hora muda de Federico era la hora del poeta, hora de soledad, pero de soledad generosa, porque es cuando el poeta siente que es la expresión de todos los hombres. Su corazón no era ciertamente alegre, era capaz de toda la alegría del universo, pero su cima profunda, como la de todo gran poeta, no era la de la alegría. Quienes le vieron pasar por la vida como un ave llena de colorido, no le conocieron. Su corazón era como pocos apasionado, y una capacidad de amor y de sufrimiento ennoblecía cada día más aquella noble frente. Amó mucho, cualidad que algunos superficiales le negaron, y sufrió por amor, lo que probablemente nadie supo. Recordaré siempre la lectura que me hizo tiempo antes de partir para Granada de su última obra lírica, que no habíamos de ver terminada. Me leía sus sonetos de amor oscuro, prodigio de pasión, de entusiasmo, de felicidad, de tormento, puro y ardiente monumento al amor, en que la primera materia es ya la carne, el corazón, el alma del poeta en trance de destrucción. Sorprendido yo mismo, no pude menos que quedarme mirándole y exclamar: Federico, qué corazón, cuánto ha tenido que amar, cuánto que sufrir. Me miró y se sonrió como un niño. Al hablar así, no era propiamente yo el que hablaba. Si esa obra no se ha perdido, si para honor de la poesía española y deleite de las generaciones hasta la consumación de la lengua se conservan en alguna parte los originales, ¿cuántos habrá que sepan, que aprendan y conozcan la capacidad extraordinaria, la hondura y la calidad sin par del corazón de su poeta? Es difícil no querer leer, no interesarnos por conocer a un poeta que es descrito en estos términos y recordado pues de esta manera. Ese era el gran Federico García Lorca, del cual tenemos mucho por leer y por releer. ¿Alguien lo escribió?
Esta vez fue el Nobel español Vicente Aleixandre, refiriéndose a García Lorca. Hasta la próxima.